Este es nuestro segundo caso, cachorro de 16 días, venía alimentándose de manera normal hasta que comenzó con el problema similar al otro. No sé qué sea, la verdad es la primera vez que me pasa. Ya intenté con varios chupones de diferente medida y pasa lo mismo. Se los muestro. Damos el biberón. Todo va bien hasta que le pasa lo mismo por la nariz. Entonces ponemos al cachorro al mismo problema. No podemos hacer otra cosa más que intentar alimentarlo con sonda mientras desarrolla y adquiere la oportunidad de alimentarse por sí solo. Volvemos a lo mismo, nuestra sonda, y darle de comer. Pusimos el dedo, el cachorro empieza a succionar, y metemos dejamos el estómago y procedemos. Comenzamos con la alimentación. A medida que los cachorros van creciendo, son más inquietos, es más difícil el sondeo. Pero bueno, hay que estar atentos de que la sonda no se mueva mucho, de que no se salga, para poder alimentar. El cachorrito está tratando de comer, succionar, se desespera, pero ahí está, alimentándose. Esto es una medida para darle una oportunidad al cachorro, ya que como vieron no se puede alimentar por sí solo, succiona, se desespera, jala de más, no sé qué esté pasando, pero por ahí hay un poco. Se acabó la medida, el cachorro ya está creciendo, ya toma más. Aquí tengo las jeringas de repuesto. Todo esto debemos tratar de que sea rápido, puesto que el cachorro se nos va a estar moviendo y la sonda adentro de alguna manera es un peligro para nosotros, para el cachorro. Bueno, como verán, cuesta un poquito de trabajo, pero ahí vamos de nuevo. Vamos sondeando, entrando el alimento. El cachorrito empieza a estar un poco más tranquilo a medida que su estómago se llena, pero no deja de estar inquieto. Sigue. Una manera de calmarlo es introducir el dedo, que él sienta que está chupando, y de esta manera se calma un poco. Vamos con la última jeringa. Y va de nuevo. El cachorrito está siendo sondeado, está siendo alimentado. Retiramos la sonda. Ahora si él quiere más, lo limpiamos y procedemos a estimularlo. La intención que él orine, ya está haciendo del baño. Y vamos a intentar de que él haga el baño. A medida que estimulamos, sirve para que en su estómago vaya sacándole el aire y no tenga. El cachorrito comienza a hacer del baño. Sirve para que veamos la consistencia, veamos que todo está bien, que todo está bien. ¿Eh?
esfuerzo en el baño. Está tranquilo, comió. Momento de sacarle el aire. Vamos a dar unos pequeños golpecitos. Intentamos que el aire que tenga en su estómago lo saque para posteriormente acostarlo y descansar. Bueno, tranquilo, satisfecho, lleno. Es hora de acostarlo. Como verán, está ya tranquilo. Entonces es el segundo caso en el que es necesario alimentar a través de eso.